La imagen se abre en una calle estrecha de Londres, en el corazón de la City. No hay grandes fábricas, solo la promesa del comercio y el humo de la ambición. Nuestro protagonista no es un relojero de larga estirpe, sino un joven inmigrante alemán de 24 años, llamado Hans Wilsdorf. En 1905, Wilsdorf no vendía relojes, vendía sueños inalcanzables. En ese momento, la hora se llevaba en el bolsillo. El reloj de pulsera era visto como una joya frágil, un accesorio femenino, un juguete inexacto. Hans lo miró, envuelto en la niebla gris, y vio el futuro. Él y su cuñado, Alfred Davis, acababan de fundar una empresa de distribución de relojes. Pero Hans tenía una obsesión: tomar esa pequeña, imprecisa joya de pulsera y convertirla en una máquina de precisión indestructible. Nadie, absolutamente nadie en el mundo de la relojería tradicional suiza o inglesa lo tomaba en serio. Wildorf sabía que el nombre de su empresa no podía ser el de un taller polvoriento. Necesitaba un nombre que sonara bien en todos los idiomas del mundo, que fuera corto, memorable y que tuviera el sonido metálico y preciso de un mecanismo perfecto. Durante días, mientras viajaba en el piso superior de un ómnibus tirado por caballos por Cheapside, probó miles de combinaciones sin sentido. 100, 200, 300 veces. Un día, mientras estaba sentado, sintió que una voz le susurraba una palabra al oído: Rolex. Era una palabra inventada, sin significado, pero que sonaba a la perfección. Era simétrica, fácil de pronunciar y, lo más importante, se podía grabar con elegancia en la pequeña esfera de la pulsera. En 1908, el nombre fue registrado. Había nacido la marca, pero no su destino. Rolex se asoció con la pequeña manufactura suiza Aigler en Viena para construir los pequeños movimientos de pulsera que el mercado ignoraba. Wilsdorf no solo quería vender relojes, quería certificarlos. Llevó uno de sus diminutos relojes de pulsera al control oficial de clasificación de relojes en Viena, el instituto suizo que otorgaba la máxima distinción a los cronómetros marinos y de bolsillo. Los expertos se rieron, pero Wilsdorf insistió. El milagro ocurrió en 1910. Rolex recibió el primer certificado de precisión cronométrica para un reloj de pulsera jamás concedido. Era un golpe de autoridad. Por primera vez, un reloj de pulsera era tan preciso como un cronómetro de bolsillo. La Primera Guerra Mundial trajo consigo una inflación brutal en Inglaterra. Las monedas se devaluaban a una velocidad aterradora. Las elevadas tasas de importación británicas sobre los componentes suizos se hicieron insostenibles. Wilsdorf tomó una decisión radical. Si la precisión venía de Suiza, él también iría a Suiza. En 1919, trasladó el cuartel general de la compañía a Ginebra, el epicentro mundial de la alta relojería. Nació Montres Rolex S.A., afianzando la conexión suiza que, hasta el día de hoy, le da su sello de lujo y calidad inquebrantable. A pesar de su precisión, el reloj de pulsera seguía teniendo un enemigo mortal: el agua y el polvo. La humedad arruinaba los movimientos más finos en semanas. Wilsdorf comprendió que la verdadera aventura no era la precisión, sino la invulnerabilidad. Necesitaba una caja sellada que permitiera al reloj sobrevivir al mundo exterior. Durante años, los relojeros dijeron que era imposible, que el mecanismo de cuerda era el talón de Aquiles. El reloj era como un castillo con una puerta siempre abierta. La solución llegó en 1926, con la invención de la caja Oyster u Ostra. Wilsdorf no solo creó el reloj estanco, inventó el marketing de celebridades. Necesitaba demostrar al mundo que el Oyster no era un truco. Su oportunidad llegó con Mercedes Gleitze, una joven y valiente taquígrafa que intentaría una hazaña: nadar a través del Canal de la Mancha.
Antes de que se zambullera en las gélidas aguas en 1927, Wilsdorf le dio un reloj. Tras más de 10 horas luchando contra las mareas y el frío, la exhausta Gleitze fue sacada del agua. Su cuerpo temblaba, pero el Rolex Oyster que llevaba colgado al cuello funcionaba perfectamente. Wilsdorf actuó rápidamente. Pagó la primera plana completa del periódico Daily Mail para gritar el triunfo. El titular no hablaba de la nadadora, sino del reloj. El reloj maravilloso que desafía los elementos. Había nacido el concepto de testimonial moderno. Rolex ya no era solo una herramienta, era un accesorio de aventura, respaldado por una prueba heroica. La gente comenzó a ver el reloj de pulsera como un objeto de confianza y estatus. La caja Oyster había sellado el mundo exterior, pero la necesidad de dar cuerda manual seguía siendo la puerta abierta a la humedad. Wilsdorf se propuso automatizar la cuerda. En 1931, el ingeniero Emile Borer perfeccionó el mecanismo que hoy conocemos, un rotor de media luna que giraba 360 grados con cada movimiento de la muñeca. El reloj se daría cuerda a sí mismo, perpetuamente mientras lo llevaras puesto. Nació el Rolex Perpetual, una tecnología que Rolex no patentó, sino que permitió que toda la industria la utilizara, consolidando su estatus como líder. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó un nuevo deseo de lujo y de precisión para el futuro. Rolex respondió con su modelo más innovador hasta el momento, el Datejust, lanzado en 1945. Fue el primer cronómetro de pulsera automático hermético Oyster, que además mostraba la fecha en una pequeña ventanilla en la esfera. Representaba la culminación de todas las invenciones de la marca hasta ese momento. Rolex se había establecido como el estándar del éxito de la posguerra. La década de los 50 se convirtió en la era de la exploración extrema. Las grandes empresas patrocinaban las misiones más ambiciosas. En 1953, la expedición británica de Sir Edmund Hillary se propuso conquistar el Monte Everest. Rolex les suministró el prototipo del Rolex Oyster Perpetual, que luego se convertiría en el Explorer. La historia, sin embargo, se complica. Hillary llevaba consigo otro reloj, pero el equipo de apoyo y la asociación de Rolex con la misión fue suficiente para asegurar que, en la mente del público, Rolex era el reloj que había estado en la cima del mundo. Un triunfo de marketing que, incluso con sombras, consolidó su leyenda. Pero escalar el Everest solo fue el comienzo. En las profundidades de la posguerra, la necesidad de relojes profesionales para pilotos de jets, buzos de aguas profundas y científicos que cruzan zonas horarias estaba a punto de explotar. Hans Wilsdorf había conquistado la tierra y el agua, pero ahora se enfrentaba al reto más peligroso de todos, la era del jet y la Guerra Fría. ¿Cómo podría un simple reloj de pulsera convertirse en una herramienta vital para la supervivencia en la aviación y la exploración submarina, y sellar su estatus como el reloj de la élite global? El Everest fue solo el calentamiento. La década de 1950 fue la era de la exploración funcional. El mundo ya no solo quería precisión, quería herramientas especializadas. Hans Wilsdorf vio la oportunidad en tres nuevos territorios: el fondo del océano, el cielo y las trincheras de la ciencia. Rolex respondió con una obra maestra de ingeniería industrial, el Submariner, lanzado en 1953. No era un reloj para navegar, era un instrumento de buceo. Fue el primer reloj de pulsera capaz de resistir 100 metros de profundidad. Su bisel giratorio se convirtió en una herramienta vital para medir el tiempo de inmersión y la descompresión, salvando vidas en las profundidades. Este reloj selló la reputación de Rolex, no como una marca de lujo, sino como un elemento de equipo esencial, respaldado por la Marina francesa
y los exploradores como Jacques Cousteau. El cielo también llamaba. Con la llegada de los vuelos transcontinentales a reacción, los pilotos se enfrentaron a un nuevo problema: el jet lag y la confusión horaria. Los pilotos de la aerolínea Pan Am necesitaban una forma sencilla de ver dos usos horarios a la vez, el de casa y el del destino. Rolex creó para ellos el GMT Master en 1955. Su bisel azul y rojo que indicaba el día y la noche, y su manecilla adicional se convirtieron en el símbolo de los viajes internacionales. El GMT Master fue entregado a los pilotos y navegantes como su herramienta oficial, consolidando el estatus de Rolex con la élite de la aviación. Pero el reto más extraño vino de la ciencia. En los nuevos laboratorios de física nuclear y en las bases aéreas llenas de radar, la alta precisión de los movimientos perpetual de Rolex se veía amenazada por una fuerza invisible: el magnetismo. Los cronómetros se detenían o se volvían erráticos. Rolex diseñó el Milgauss en 1956, específicamente para los ingenieros del CERN en Ginebra. El nombre era una declaración: mil por mil y Gauss por la unidad de inducción magnética. El Milgauss resistía a 1000 Gauss gracias a un escudo interno de hierro dulce. Aunque fue un fracaso comercial inicial, se convirtió en un símbolo de la ingeniería de nicho de Rolex. El Submariner, el GMT Master y el Milgauss. Rolex ya no vendía solo relojes, vendía el acceso a la aventura. Los iconos estaban definidos, pero faltaba el más importante. En 1956, Rolex lanzó el Day-Date, el primer reloj de pulsera que mostraba el día de la semana, escrito en su totalidad, además de la fecha. Hecho exclusivamente en oro o platino, se convirtió rápidamente en el reloj de los presidentes, la realeza y los líderes de la industria. Lo llamaron el reloj del presidente. Este modelo selló la transición final de la marca, de herramienta de ingeniería a símbolo de estatus incuestionable. Pero el lujo y el éxito crearon un nuevo peligro. En 1962, Rolex se encontró en medio de una crisis de identidad global. La aventura se volvió glamour. La aparición del Submariner en las películas de James Bond transformó el humilde reloj de buceo en el accesorio de espías internacionales, creando una asociación indisoluble entre Rolex y la aventura cinematográfica. La culminación de la aventura de Rolex llegó con la exploración de los océanos. El pionero de las profundidades, Jacques Piccard, se preparaba para batir todos los récords de inmersión en su batiscafo, el Trieste. El objetivo: la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, a casi 11.000 metros. Wilsdorf, un maestro del marketing de aventura, se aseguró de que un prototipo de reloj, especialmente diseñado y llamado Deep Sea Special, fuera atado al exterior del batiscafo. El mundo observaba en 1960. El Trieste descendió a la oscuridad total, soportando una presión que doblaría el acero. Cuando Piccard emergió, el Deep Sea Special, atado al exterior de la nave, funcionaba perfectamente. La leyenda de Rolex como el cronógrafo invulnerable, capaz de ir a donde ningún ser humano podía, estaba completa. El éxito de la inmersión del Trieste selló la invulnerabilidad de la marca. Pero en medio de este triunfo, llegó la crisis más silenciosa y mortal. En 1960, el visionario detrás de todo, Hans Wilsdorf, el hombre que soñó el futuro en un ómnibus de Londres, murió a la edad de 79 años. Fue un golpe devastador. Wilsdorf, que nunca tuvo hijos, había asegurado el futuro de su empresa transformándola en la Fundación Hans Wilsdorf, una entidad benéfica que aseguraba que Rolex nunca podría ser vendida o controlada por inversores externos. Esta decisión, tomada en secreto años antes, garantizó la independencia y la calidad inquebrantable de Rolex
priorizando la ingeniería sobre las ganancias trimestrales. La fundación inmediatamente tomó una decisión monumental: crear el cronógrafo definitivo para la velocidad. La era de las carreras automovilísticas estaba en su apogeo, y los pilotos necesitaban una herramienta precisa para medir la velocidad promedio. En 1963, Rolex lanzó el Cosmograph Daytona, nombrado en honor al famoso circuito de carreras de Florida. Inicialmente fue un fracaso de ventas. Los coleccionistas lo ignoraron, pero el destino intervino en la forma de una estrella de Hollywood. El actor Paul Newman era un apasionado de las carreras. Usaba el Daytona, específicamente una variante con una esfera exótica que hoy conocemos con su nombre. El Daytona no se hizo famoso por Rolex, sino por la obsesión del público con el estilo de Newman. Este reloj, que en los 60 se vendía por unos $200, se convirtió en el epítome de lo cool, marcando el inicio del mito de escasez y la fiebre del coleccionismo. La verdadera prueba llegó en la década de 1970. Apareció el enemigo más formidable: el reloj de cuarzo. Impulsados por una pila, estos relojes eran infinitamente más baratos, más precisos y fáciles de fabricar. La industria relojera suiza, basada en movimientos mecánicos de siglos, colapsó en lo que se conoce como la crisis del cuarzo. Rolex tuvo que tomar una decisión de vida o muerte. Muchas marcas suizas murieron, otras se rindieron al cuarzo. Rolex, gracias a la visión de Hans Wilsdorf, no. Bajo la nueva dirección, Rolex se aferró a la mecánica, pero con una estrategia brillante. Primero produjo su propia versión de cuarzo para no desaparecer totalmente, el Oyster Quartz, hecho con una construcción robusta que lo hacía sentir lujoso. Pero lo más importante, redobló su apuesta por la identidad. En lugar de competir con la precisión barata del cuarzo, Rolex decidió vender historia, estatus y legado. La marca dejó de hacer publicidad sobre precisión y comenzó a vender un símbolo de éxito alcanzado. Si usabas un Rolex, habías llegado. Esto, combinado con el estricto control de producción de la Fundación Welsdorf, creó el fenómeno de la escasez artificial. Rolex no quería inundar el mercado. Quería que sus relojes fueran difíciles de conseguir, elevando su valor emocional y monetario. Hoy la demanda de un Daytona o un Submariner supera la oferta por un margen astronómico. Esta escasez no es un accidente, es la estrategia final. Convierte al reloj en un activo de inversión, el único objeto de lujo que se aprecia constantemente con el tiempo. El reloj, que comenzó como un sueño de precisión en el bolsillo, se convirtió en una caja fuerte en la muñeca. Su mito no se basa en lo que hace, sino en lo que simboliza: la invulnerabilidad, la aventura y el éxito que perdura.